Hola a todos, buenas nuevamente. Hoy nos encontramos para la clase número 3 con la fisiología del páncreas exócrino y la generalidad del sistema endocrino. Así que antes de iniciar la clase, les quiero hacer recordar que eh, realicen la actividad introductoria a modo de resumen y a modo de volver a reintegrar los conceptos que fuimos aprendiendo en las primeras clases, ya que esta es la última parte de la fisiología digestiva y comenzaremos con la fisiología del sistema endocrino. Continuamos con la clase. Vamos a empezar hablando de la fisiología del páncreas, ¿sí? ¿Dónde ubicamos al páncreas? Lo ubicamos en la cavidad abdominal, ¿sí? Enmarcada, como verán en la imagen, con uno de los órganos que vimos en una de las primeras clases, que es el intestino delgado, ¿sí? Principalmente el duodeno, que va a estar envolviendo la cabeza del páncreas, la cola que se va a dirigir, la punta de la cola hacia el vaso y que va a tener relación con las estructuras que también estuvimos viendo, como lo son el conducto colédoco, que se va a formar por el conducto hepático y el conducto cístico, que vimos cuando vimos fisiología del hígado, y va a tener relación el páncreas con el intestino delgado, como vimos en la clase de fisiología del intestino delgado, porque va a volcar su contenido hacia en la segunda porción del intestino delgado, del duodeno. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre qué es el páncreas exócrino. Va a tener una unidad secretora que van a ser los acinos pancreáticos, que está conformada por una capa simple de células epiteliales acinares que se van a dirigir hacia una luz. Como verán en la imagen, se presenta ahí lo que es un acino, que son estas células que van a producir y secretar ese jugo que va a ir hacia la luz, que es ese conducto que está en el medio y que va a, por distintos conductos a unificarse hasta el conducto principal, que va a ser el que va a llevar este jugo pancreático hacia la segunda porción del duodeno. Entonces, dijimos, ¿qué es lo que va a secretar estos acinos pancreáticos, este jugo pancreático? Como dijimos, va hacia el conducto pancreático al duodeno y va a contener eh, va a estar conformado por bicarbonato y por enzimas, ¿sí? El bicarbonato lo va a secretar las células que revisten los conductillos, ¿sí? Y las enzimas, la mayoría van a ser producidas como enzimas inactivas que se van a activar, ¿sí? Por la presencia de otros compuestos, ¿sí? Por ejemplo, la tripsina, que inicia como un tripsinógeno, va a ser activada a nivel del intestino delgado por la enteroquinasa, que se va a terminar convirtiendo en tripsina, que se va a encargar esta tripsina de activar a otras enzimas, ¿sí? Eh, y también vamos a encontrar a la lipasa, que va a digerir triglicéridos, la tripsina, que va a dirigir proteínas, que es la que mencionamos anteriormente, y la amilasa, que digiere el almidón. Entonces, tenemos que el jugo pancreático va a secretar alrededor de 1.000 a 4.000 mililitros por día. Y como dijimos que secreta bicarbonato, que uno de los componentes de este jugo pancreático es el bicarbonato, va a tener una composición más bien alcalina, es decir, un pH de 8 aproximadamente. También va a secretar lo que es la secretina y el péptido intestinal vasoactivo, que son los que van a también estimular la secreción de este bicarbonato. Este bicarbonato va a ser inversamente proporcional a la cantidad de cloro que tenemos, ¿sí? Entonces, tenemos entonces como una composición agua, ¿sí? Y a su vez bicarbonato, cloro, sodio, potasio y calcio. Y las enzimas que vamos a encontrar van a ser las endopeptidasas, que son las que mencionamos al principio, como la tripsina, quimiotripsina, las lipolíticas, como la lipasa pancreática, porque se van a encargar de digerir las lipasas, perdón, los lípidos, las aminolíticas, que es como la amilasa pancreática, y las nucleótidas, la desoxirribonucleasa, ¿sí? Que se van a encargar de digerir todos los nucleótidos.
Bien, ¿cómo se regula este sistema pancreático? Es decir, ¿en qué momento se sabe que tiene que secretarlo, en qué momento no? Lo va a hacer a través de una regulación nerviosa, a través del nervio vago, ¿sí? Que va a fomentar, a estimular la secreción electrolítica. Cuando hay un aumento del sistema parasimpático, el nervio vago va a activarse y va a producir esta secreción. Y las enzimas que se inactivan en presencia del compuesto del intestino delgado se van a empezar a activar. Y también a través de una regulación humoral, como la colecistoquinina, que va a aumentar la secreción enzimática, y la secretina y el BIP, como un péptido intestinal vasoactivo, que van a incrementar la secreción hidroelectrolítica. Entonces, ¿cuáles van a ser principalmente las fases de la secreción? Una fase cefálica, que va a ser principalmente de estimulación nerviosa, que se inicia por el olfato y el gusto y va a estar regulada por el nervio vago, que es como lo mencionamos anteriormente, y se va a producir principalmente la secreción enzimática, que es el 20% de la secreción pancreática. El estómago, a través de la gastrina, va a determinar el aumento o no de la secreción enzimar pancreática, es decir, van a tener ciertos estimulantes también que van a fomentar la secreción de este jugo. En la fase gástrica, nerviosa y humeral, se va a iniciar por la distensión en el estómago, es decir, se va a extender el estómago y esto va a ocasionar ciertas señales que van a llegar mediadas por el nervio vago y que van a producir principalmente la secreción enzimática, es decir, van a reforzar esta secreción. El estómago a nivel del antro determina liberación de la gastrina, como dijimos principalmente, como dijimos arriba, que va a fomentar la secreción pancreática. Y por último, la fase intestinal, nerviosa y humeral, que es la más importante y responsable del 80% de la secreción pancreática, y se va a estimular tanto la secreción enzimática como la acuosa. Bueno, ahora arrancamos acerca del sistema endocrino, un sistema bastante complejo, donde vamos a tener diversas glándulas que se van a encargar de producir ciertos elementos que vamos a estudiar hoy, que va a ser las generalidades, y posteriormente se van a ver cada uno de estos sistemas con sus particularidades. Hoy solamente veremos sus generalidades. Vamos a definir principalmente qué son las hormonas y cuáles son los tipos. Las hormonas son las sustancias químicas que van a ser secretadas por células que se conforman en las glándulas endocrinas y que van a alcanzar órganos diana, que es decir, son los órganos hacia donde van a cumplir su función, su objetivo, y van a viajar a través de la sangre. Como verán en la imagen, tenemos una célula endocrina que va a secretar estas hormonas y estas van a viajar a través de la sangre hasta llegar al órgano donde tienen que llegar con sus receptores para ocasionar una respuesta en ese órgano. Entonces, tenemos como ejemplo hormonas que tienen principalmente en su grupo o en su estructura aminas que van a ser derivados de aminoácidos y como por ejemplo tenemos las hormonas tiroideas o las catecolaminas, como por ejemplo son la noradrenalina, la adrenalina y el grupo de los péptidos, proteínas y glucoproteínas, que son aminoácidos con o sin hidratos de carbono, es decir, vienen o no conjugados. Y como por ejemplo tenemos las insulinas o las gonadotrofinas, que son las hormonas gonadotrofina coriónica humana, por ejemplo, es una, y las lipídicas, que son de estructura química esteroidea, con un ejemplo, por ejemplo, el cortisol, la aldosterona o las hormonas sexuales. Continuamos. Entonces, vamos a tener distintos tipos de hormonas, las que se originan en la adenohipófisis, las en la neurohipófisis y en el hipotálamo, ¿sí? Las hormonas derivadas de aminoácidos, como son la adrenalina, también conocida como epinefrina, la dopamina, noradrenalina, la serotonina, la tiroxina y la triiodotironina son ejemplos de las que tienen en su estructura aminoácidos. Las esteroideas, sí, que son principalmente lipídicas, son la aldosterona, el cortisol estradiol, la progesterona y la testosterona. Y finalmente vamos a tener las hormonas peptídicas como la calcitonina, la colecistocinina
Factores de crecimiento, adrenocorticotropa, antidiurética, crecimiento, folículo estimulante, la corticotropina, la gonadotropina, la del crecimiento, la tirotropina, luteinizante, paratiroidea, inhibina, insulina, oxitocina, vasoactivo, natriurético auricular, prolactina, secretina, isomatostatina y tirotropina. Como verán, tenemos mucha variedad de hormonas, principalmente se destacan las peptídicas. Bien, ¿cómo se producen estos receptores, estos segundos mensajeros que van a ser los que van a colaborar en esta eh, transmisión de señales a través de los nucleóticos como los AMP cíclicos, GMP cíclicos, que van a ayudar en la transformación y conversión de estas hormonas para que se vuelvan activas o no? Los derivados de los fosfolípidos de membrana, por ejemplo, el inositol trifosfato, el IP3, que va a liberar el calcio en los depósitos intracelulares, aumentando la concentración de esta en el citosol, es decir, en el citoplasma. Este incremento hace que se produzca un aumento de la concentración de calcio y pueda activar a proteínas contráctiles y de esta manera a las enzimas que habíamos hablado anteriormente. Y el calcio puede ingresar desde el medio extracelular y luego actuar de forma similar a las que mencionamos anteriormente. Es decir, que tenemos receptores hormonales que son citoplasmáticos nucleares que van a interaccionar con el ADN de genes específicos o que van a estar en la membrana y van a actuar a través de segundos mensajeros que son los que mencionamos anteriormente o con actividad enzimática. Es decir, cuando esta hormona llega a su receptor hormonal, que se puede encontrar tanto en la membrana que recubre el citoplasma del núcleo, va a producir alteraciones a nivel de los genes, es decir, transcripción de ciertos genes para producción o algo y cumplir la función que tienen que hacer. O a través de la membrana, cuando ingresan al receptor de la membrana, este va a provocar un cierto cambio en esta y va a producir la liberación de estos segundos mensajeros que van a producir ciertas conversiones en la membrana, que puede ser, por ejemplo, liberar algún tipo de sustancia a la luz de la sangre, por ejemplo. Entonces, en esta imagen, que son los mecanismos de acción hormonal, vamos a ver que las hormonas proteicas y los neurotransmisores van a llegar a ser estos receptores de membrana, como dijimos anteriormente, y van a producir toda una conformación en el cambio de la membrana y activar o no transportadores que van a producir a través de estos segundos mensajeros los cambios de determinadas sustancias para lograr el objetivo que se tenían. Y después tenemos las hormonas esteroides, que lo que tienen de diferente estas es que tienen su acción directamente sobre las membranas de los núcleos. Entonces van a ingresar a la célula y atraviesan el citosol y llegan a los receptores nucleares y es ahí donde ejercen em, su función o ejercen un cambio em, en la membrana. Seguimos. Los tipos de secreción hormonal que vamos a tener son Ah, ya, claro. Entonces, ya que termines. los tipos de secreción hormonal. Parácrina, cuando la hormona va a actuar sobre las células próximas a la que produjo, sí, es decir, que están, para viene de que está próxima o al lado. Endocrina, cuando la hormona es liberada a la sangre y va a actuar sobre las células que se encuentran a distancia de la que se produjo. Esta es la que mencionamos anteriormente, que es la que estamos hablando desde el principio de las generalidades, ¿no? Eh, y la feromonal, que es cuando la hormona es liberada hacia el medio ambiente, que actúa a distancia sobre otros individuos de la misma especie. Generalmente se habla mucho sobre las feromonas, cuando no sé si escucharon alguna vez sobre los aromas o ciertas sustancias que se liberan, por ejemplo, cuando un gato está en celo, libera ciertas feromonas que atraen a la otra especie para tener el proceso de la procreación, ¿no?
Neurocrina, cuando la hormona es producida por una célula nerviosa y ejerce sus efectos sobre células que se encuentran a distancia de la neurona que la produjo. Autocrina, la hormona actúa sobre la propia célula productora, es decir, actúa sobre sí misma, ¿sí? Libera la hormona y actúa sobre sí misma. La regulación de la secreción hormonal, esta se va a establecer de dos formas. De forma directa, cuando la propia hormona que liberada por la célula va a efectuar y va a regular su propia producción. O indirecta, cuando dicho efecto se logra mediante otra hormona que es producida por una célula sobre la que actúa la primera. La regulación puede consistir en la inhibición de su producción y liberación, es decir, que se produce una retroalimentación negativa, o estimular su propia producción, una retroalimentación positiva. Es decir, cuando hacemos una regulación directa, es decir, la misma hormona va a controlar, como veremos en la primera imagen, la misma hormona va a controlar su propia producción. Es decir, cuando hay mucha producción, esto va a ser sensada por su misma célula y va a detener la producción de esta hormona. En cambio, cuando hablamos de indirecta, se produce generalmente en los ejes, vamos a verlo más adelante, que vamos a ver distintos ejes de producción de hormonas, que cuando hay un aumento de la hormona final de todo este proceso, esta va a inhibir la producción de las hormonas precursoras, es decir, las primeras o al revés, cuando hay un descenso de las concentraciones de esta hormona final, va a producir una estimulación en la secreción de las hormonas precursoras. Muchas gracias. Eh, Les voy a dejar una actividad integradora para que podamos empezar a acercarnos a lo que es el sistema endocrino a través de una monografía. Y también lo que les voy a pedir es que puedan participar en la evaluación de enseñanza de esta materia. Muchas gracias por todo, un placer haberlos acompañado. Hasta la próxima.